Aquí estoy grabando. La semana pasada estábamos revisando cómo calcular, cómo cuantificar, esa es la palabra, ¿no es cierto? Cómo cuantificar las diferencias genéticas que se pueden generar entre poblaciones, ya sea por distanciamiento geográfico, ya sea por características del hábitat, ya sea por mecanismos de reproducción, ya sea por eventos estocásticos. Las poblaciones pueden diferenciarse genéticamente. Y para eso hacen falta estadígrafos, una medida de la diferenciación genética, una medida cuantitativa de la diferenciación genética. Y el primer esfuerzo en desarrollar un estadígrafo fue, como les contaba, Sewell Wright, que desarrolló los estadígrafos F, que permiten entonces, como se indica aquí, correlacionar las proporciones en que se generan los gametos con si ocurre o no ocurre endogamia, correlacionar las proporciones en que se generan los gametos comparando la situación entre sus poblaciones y correlacionar cómo se forman los gametos respecto al total de la muestra. Recordando, ¿no es cierto?, que tenemos un supuesto, nuestra hipótesis nula, ¿no es cierto?, nuestro modelo nulo de Hardy-Weinberg, que nos dice que los gametos deberían generarse por, como consecuencia de la frecuencia que se encuentran dos progenitores, ¿no es cierto? Y por lo tanto debería ser un evento completamente al azar. Si ese evento no ocurre completamente al azar, entonces deberíamos encontrar diferencias en cuanto a las proporciones de gametos. Algunos gametos se generarían con más frecuencia y otros con menos frecuencia. Algunos tendrían mayor probabilidad de ser fecundados, otros menor probabilidad de ser fecundados. Se rompe entonces la idea de la panmixia. Y esa idea de panmixia se puede romper por endogamia, se puede romper por tamaño de la población insuficiente para que explique el azar, o se puede romper por acción de otras fuerzas que conducen la evolución. Pero más que ese punto que lo vamos a revisar en la siguiente clase, el tema, ¿no es cierto?, la evolución en las poblaciones, quiero centrarme en el cálculo de estos estadígrafos. ¿Sí? Estos estadígrafos F, ¿no es cierto?, como vimos, son una representación de la proporción de la heterocigosidad. De esa forma permite entonces calcular esta distorsión o no distorsión en la segregación de los cromosomas, entonces la formación de los gametos. Pero sin embargo, estos cálculos basados únicamente en la heterocigosidad adolecen de una insuficiencia estadística, y es que pueden estar sesgados por factores como el tamaño de la muestra. El estadígrafo F no considera el error de muestreo. De esa forma surgen otros estadígrafos, y para demostrar, ¿no es cierto?, esta insuficiencia de los estadígrafos F tradicionales respecto al error de muestreo, ¿no es cierto?, yo les hablaba sobre la esperanza estadística. ¿Por qué entonces había un error de muestreo que había que considerar? Entonces yo les ponía el ejemplo de la situación de la probabilidad de que encontrar un determinado alelo, ¿no es cierto?, a 1 en una cierta muestra, y que eso tiene una esperanza, y esa esperanza es la probabilidad, ¿no es cierto?, la frecuencia en que se encuentra el alelo A1 en nuestra muestra. O sea, la esperanza es NP, el número de total de alelos por la frecuencia en que se encuentra el alelo A1. O sea, ¿cuántos alelos voy a encontrar? Esa es la esperanza. Muy sencillo, ¿no es cierto?, muy directo. Sin embargo, cuando quiero estimar la heterocigosidad pareciera que esto ya no es tan obvio. Mientras la esperanza para encontrar un cierto alelo parece bastante directa, y decimos que es no sesgada, vale decir, no está perturbada por el tamaño de la muestra,
cuando calculamos o intentamos calcular entonces la frecuencia de los heterocigotos dentro de una población, el estimador, ¿no es cierto?, que nos indica Hardy-Weinberg es 2PQ. Sin embargo, 2PQ, cuando calculamos la esperanza de heterocigotos, nos damos cuenta que el 2PQ no es directo, sino que el 2PQ está influenciado fuertemente por el N, por el tamaño de la muestra, por el número total de alelos, o sea, vale decir, por el tamaño de la muestra. No es directa. Y dado que los estadígrafos F se calculan en función de la heterocigosidad, porque son una proporción de la diversidad genética, ¿recuerden, no es cierto? Heterocigosidad como medida de la diversidad genética, entonces nos arroja que la heterocigosidad es distinto. La esperanza, el número de heterocigotos que vamos a poder encontrar va a ser distinto a lo esperado, al 2PQ, ¿no es cierto? Al 2PQ. Entonces nos dice, bueno, aquí tenemos un estimador sesgado. Tenemos un estimador sesgado porque es un estimador que está influenciado por el tamaño de la muestra. Ney y Chesser describieron entonces estas variantes de la estimación de estadígrafos de F, incluyendo entonces en el cálculo de la heterocigosidad, aquí está, ¿no es cierto?, incluyendo en todos los casos el tamaño, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra, importante al momento de calcular la heterocigosidad. Entonces, Ney y Chesser describen una aproximación ahora, una forma de calcular la heterocigosidad que incluye ahora el efecto del tamaño de la muestra. Y llaman a estos estadígrafos como G. En lugar de F, los llaman G. Siguiendo el abecedario, siempre F, G. Aunque estos estadígrafos G aportaron al entendimiento de cómo estimar la heterocigosidad, ¿no es cierto?, de una forma no sesgada, al incluir una importante fuente de error como es el tamaño de la muestra. Sin embargo, esta aproximación también tuvo ciertos inconvenientes, ya que solo considera factores fijos, mientras que no considera, por ejemplo, el esfuerzo de muestreo, vale decir, ¿no es cierto?, la intensidad del muestreo, como decir, bueno, en un cierto campo yo voy a muestrear en 20 sitios, y no es lo mismo muestrear en 20 sitios que muestrear en 100 sitios. El esfuerzo de muestreo es distinto, y ese esfuerzo de muestreo podría afectar el cálculo de la heterocigosidad. Si 20 es insuficiente para reflejar o acercarse a la realidad de la población, mientras que 100 sí podría acercarse a la realidad de la población, o sea, es representativo. Si 20 entonces no es representativo, mientras que 100 sí es representativo, entonces vamos a tener un efecto del esfuerzo de muestreo, O cuántas veces voy a repetir el muestreo. ¿Va a ser simplemente una foto? Podría ser 100. Pero ¿va a ser una foto durante toda la temporada? ¿O voy a hacer muestreos sucesivos cada cierta cantidad de tiempo? De nuevo, ahí hay un elemento de esfuerzo de muestreo. Voy a estudiar a todas las subpoblaciones, pero para eso tendría que saber cuántas son. A veces, ¿no es cierto?, no conozco cuántas son las subpoblaciones que existen. Simplemente muestreo aquellas que están disponibles, aquellas que yo conozco, aquellas a las cuales tengo acceso. Entonces, hay factores aleatorios que no están bajo el control del investigador, ¿no es cierto? Hay factores aleatorios que pueden generar una importante fuente de error al momento de calcular los estadígrafos de diferenciación genética. Esto fue corregido
por Baer y Cockerham, quienes desarrollan unos estadígrafos que denominan ellos como los estadígrafos teta. El cálculo de la heterocigosidad ahora incorpora a esas variables aleatorias, no solamente a las variables fijas, ¿no es cierto? No solamente, ¿no es cierto?, los factores fijos, perdón, ¿no es cierto?, sino que también a los factores aleatorios. ¿Cómo se estima teta, entonces? Entonces yo les contaba, supongamos que tenemos una cierta variable indicadora, como esta, que es igual a 1 si el alelo m del individuo n es de tipo i. ¿Okay? Una variable indicadora, o sea, una frecuencia. ¿Cuál es una probabilidad? La probabilidad de que al tomar un cierto individuo desde una subpoblación, ¿no es cierto?, de un lugar de muestreo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, tomamos un individuo, ¿cuál es la probabilidad de que ese individuo, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puedo hacer muchas veces, lleve un alelo de un cierto tipo. 0 en el caso contrario. Entonces la frecuencia de un alelo en la muestra fluctuará entre 0 y 1, 0 inexistencia, 1 absoluta presencia, todos los individuos lo tendrían. Y de esa forma, entonces, esa probabilidad, ese P, ¿no es cierto?, será este cálculo que está aquí indicado. O sea, hay una estimación, una esperanza de encontrar a ese individuo que es igual a la frecuencia del alelo. Nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos una estimación no sesgada. Pero para la heterocigosidad ahora, para la heterocigosidad, el 2PQ, ¿no es cierto?, la esperanza ahora depende de una o más variables o factores aleatorios que se incorporan en el cálculo. No voy a hacer toda el álgebra de esto, simplemente indicar que se incorpora en el cálculo entonces la magnitud de ese factor aleatorio, de esa intensidad del muestreo, de esa falta de capacidad para poder explorar todas las subpoblaciones y por lo tanto de que al tener menos poblaciones podría estar cometiendo error de tipo 1. Entonces, con estos estadígrafos, teta, puedo entonces ahora calcular la heterocigosidad. Y la heterocigosidad en este caso será calculada de esta forma. Hay una variable, un factor aleatorio que está incorporado y que corrige el cálculo de la varianza para la frecuencia de los alelos en una población. ¿Qué es lo que nos importa mirar? Bueno, ¿cuán distintos podrían ser los valores que me entregan, por ejemplo, estas tres formas, estas tres aproximaciones para calcular la diferenciación genética entre poblaciones? Recordemos, la diferenciación debido a endogamia, FIS, la diferenciación genética entre las subpoblaciones y las diferencias genéticas de los individuos respecto al total de la población. El método directo, el estadígrafo F convencional de Sewall-Wright, ¿no es cierto? Si volviésemos a la muestra, al ejemplo, perdón que me mueva, ¿no es cierto?, simplemente para recordarles que habíamos mirado que teníamos aquí está, ¿no es cierto?, teníamos un ejemplo, que era ¿no es cierto?, unas plantas desérticas, y teníamos aquí varias subpoblaciones, ahí están las subpoblaciones, en donde se habían encontrado un cierto número de individuos para cada genotipo, considerando un marcador con 2 alelos, y yo les decía, la forma más sencilla de poder trabajar.
Y de esa forma nosotros uno podía calcular entonces la probabilidad del alelo A1, ¿no es cierto? 100%, porque esta población solamente tiene individuos que llevan el alelo A1, son todos homocigotos, y así sucesivamente uno podría ir calculando el P. Entonces, tomando esos datos y ahora considerando las diferentes formas de calcular la diferenciación, cuán diferentes son las poblaciones entre sí en base a la frecuencia. Recordemos que estamos usando las frecuencias para determinar si las poblaciones son diferentes. El método directo arroja un valor de FIS de 0,13, FST 0,21 y FIT 0,32. Cuando aplicamos la corrección de Ney respecto al tamaño de la muestra, en un caso teníamos 100 individuos, en otro caso teníamos 70, en otro caso teníamos 29, en otro caso, ¿cierto? Teníamos diferencia en el número de individuos. Si aplicamos la corrección por tamaño de la muestra, fíjense cómo cambió el FIS. El FIS ahora es 0,3. El FST no cambió tanto, pero el FIT también cambió mucho, 0,47. Si ahora aplicamos las correcciones de Bailey-Cockerham respecto a considerar a los factores aleatorios, además, en el cálculo de la heterocigosidad y por ende en el cálculo de la diferenciación genética, resulta que el FIS ahora se nos fue a 0,5. El FST disminuyó notablemente a 0,03 y el FIT también cambió, subió a 0,55. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Que aparentemente, ¿no es cierto?, cuando no consideramos las fuentes de error, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estoy subestimando la proporción de heterocigotos. Recordemos que FIS es una forma de medir la proporción de heterocigotos o de otra forma de decir la proporción de homocigotos, ¿cierto? Cuando el FIS es positivo, nos dice que hay endogamia. Cuando el FIS es negativo, nos dice que todo lo contrario, no hay nada de endogamia, todos los individuos se están reproduciendo con individuos que no tienen un mismo ancestro común. Fíjense cómo el tamaño de la muestra nos subestimaba la endogamia. Nos decía que solamente había 0,1. O sea que el 10% de los individuos eran endogámicos. Ney corrige por el tamaño de la muestra y nos dice, no, fíjense que casi el 31% de los individuos son endogámicos. Bailey-Cockerham, al incluir no solamente el tamaño de la muestra, sino también el esfuerzo, muestreo y el error de haber muestreado no todas las poblaciones, nos dice todo lo contrario, nos dice, fíjense, la endogamia es altísima. El 54% prácticamente de los individuos son endogámicos, tienen un ancestro en común. La endogamia entonces es muy alta. Sin embargo, la diferenciación genética entre las poblaciones, fíjense cómo fue cambiando, nos dice que en realidad la diferenciación genética, en el método directo, ¿no es cierto?, había un 20% de diferenciación genética, tanto con el método directo como el método de Ney. Sin embargo, el método de Bailey-Cockerham nos dice que prácticamente no hay diferencia genética entre las poblaciones, entre las subpoblaciones. Lo que nos está diciendo es que todas las subpoblaciones son tan endogámicas, son tan igualmente endogámicas entre sí, que prácticamente no hay diferencias genéticas entre ellas. Ahí está la clave del uso, entonces, de la consideración de las fuentes de error al momento de calcular, de estimar un estatígrafo. Hoy día, no solamente hoy día, desde hace muchos años, que en genética de poblaciones utilizamos la medida de Bailey-Cockerham, entonces, como una medida no sesgada del cálculo de los estadígrafos F, de la diferenciación genética entre poblaciones. Es la medida, entonces, que más se acerca a la verdad. Recuerden, ¿no es cierto?, que los métodos estadísticos
nos permiten acercarnos, ¿no es cierto?, cuantificar cuán cerca estamos de la verdad, pero nunca la alcanzamos a tocar, ¿no es cierto? Hay siempre por convención, consideramos un 5% de posibilidades de cometer error de tipo 1. Entonces tenemos un método frecuentista para estimar, ¿no es cierto?, las diferencias genéticas entre las poblaciones. Método frecuentista, método basado en la frecuencia de... ¿De qué? ¿Frecuencia de qué? ¿Cierto? Todos estos métodos que están aquí son métodos frecuentistas, porque utilizan la frecuencia de qué para calcular la diferenciación genética. ¿Qué frecuencias estamos usando? Las frecuencias alélicas, las frecuencias de los alelos. Vamos a la tabla, recuerden, la tabla con los datos. La tabla con los datos, ¿no es cierto? Como la tabla que aprendimos a generar en el práctico pasado. Ahí está, con esa tabla. Con esa tabla, con la frecuencia en que se encuentran los alelos. Ahí está el 100%, el alelo A1 en esta subpoblación. El alelo A1 está en un 78% en esta población, en esta otra población está en un 80%, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De acuerdo a las frecuencias alélicas, puedo estimar las frecuencias de los heterocigotos esperados, y en base a las frecuencias de los heterocigotos esperados, calcular las proporciones en que se encuentran la diversidad genética presente dentro y entre poblaciones, ¿no es cierto? Que eso es finalmente los valores de diferenciación, los valores de F. Se basa entonces en las propias frecuencias en que se encuentran los alelos en las muestras de las poblaciones que yo estoy estudiando. Ok. Existe, sin embargo, una alternativa complementaria, ojo, complementaria, no es excluyente, es un método no frecuentista para estimar heterocigosidad. Entonces yo puedo calcular los índices F, G o teta, ¿no es cierto?, usando las frecuencias, pero en cualquiera de estos métodos estoy siempre usando las frecuencias de los alelos que yo encontré en mi muestra. ¿Cuál es el punto? El objetivo de hacer estimaciones, si ustedes nuevamente recuerdan sus clases de estadística, ¿cuál es el objetivo de hacer estimaciones? A ver si realmente se acuerdan de su curso de estadística. ¿Cuál es el objetivo de hacer estimaciones? ¿Qué significa hacer una estimación? ¿Qué es lo que estamos estimando? Quiero como lograr llegar a los parámetros, o sea, lo más cercano a los parámetros de la población. Exactamente, ¿no es cierto? Tengo estimadores, los estimadores los calculo en base a la muestra, y en base a esos estimadores yo quiero acercarme a la verdad. Y la verdad es la población, ¿cierto? La población, los parámetros. La forma de hacerlo de forma directa sería simplemente hacer un censo. O sea, cuando quiero hacer un análisis genético poblacional, la forma directa de hacerlo sería ir a analizar genéticamente a todos los individuos de la población. Pero eso, en muchos casos, si no prácticamente en todos, es inviable. Es inviable técnicamente, financieramente, logísticamente, ¿no es cierto? No, sería tremendamente difícil. Imagínense en el caso de organismos como los insectos, que tienen tamaños poblacionales gigantes. Tal vez sería algo posible de hacer si uno quisiera estudiar poblaciones de elefantes.
pero con poblaciones de pequeños mamíferos, con poblaciones de eh, eh, herbáceas, silvestres, malezas, con poblaciones de insectos, sería extremadamente difícil poder hacer un censo, poder hacer una determinación genética de todos los individuos para tener directamente el parámetro, ¿no es cierto? Calcular el parámetro, en lugar de estimarlo, calcular. Pero eso es imposible. Entonces, casi imposible. Entonces, necesitamos usar muestras. Siempre vamos a tener que usar muestras. Y en base entonces a los estimadores, que son las características de la muestra, el n chiquitita, ¿no es cierto?, la media, el x con la rayita, ¿no es cierto?, la definición estándar, la varianza. Yo puedo estimar los parámetros poblacionales, el n grande, ¿no es cierto?, el mu para la media, el del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El sigma, ¿no es cierto?, para la desviación estándar, el sigma cuadrado para la varianza, etcétera, ¿no es cierto? Necesito usar entonces los estimadores de la muestra. Pero estos, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, cada vez que yo hago este tipo de inferencia estadística, ¿no es cierto?, a partir de estimadores, yo calculo entonces parámetros, hay fuentes de error, como vimos recién, ¿no es cierto? Cada uno de estos estadígrafos intentaba corregir esas fuentes de error. Hay una estrategia matemática, es un truco matemático que nos reduce las fuentes de error. Y esa forma de disminuir las fuentes de error se basa en asumir una cierta distribución de frecuencias que se aproxime a lo que ocurre en las poblaciones. ¿Qué es lo que nos decía Hardy Weinberg? Nos decía, ¿no es cierto?, había una relación de frecuencia cuando estudiábamos Hardy Weinberg, ¿no es cierto? Les voy a devolverme un poquitito para mostrarles esa figurita, que no está en esta clase, está en la anterior, perdón. Deme un segundo. Cuando vimos Hardy Weinberg, yo les decía que existe una especial, ¿no es cierto?, relación de frecuencias en el modelo nulo de Hardy Weinberg. Y ese modelo de Hardy Weinberg nos dice aquí está. Aquí está. Ese modelo de Hardy Weinberg nos dice que hay una relación, ¿no es cierto?, de frecuencias, en donde, ¿no es cierto?, tenemos aquí la frecuencia de los genotipos. Aquí tenemos la frecuencia de los genotipos. Y acá a la frecuencia del alelo A1, suponiendo un locus con dos alelos, A1, y que llamamos frecuencia P. Y acá arriba tenemos la frecuencia del alelo A2, que llamamos Q. Cuando aumenta la frecuencia del alelo A1, lógicamente, ¿qué pasa con la frecuencia del alelo 2? Disminuye, porque la suma no puede ser mayor a 1. Esas son condiciones, ¿no es cierto? De existencia o no existencia. Entre la completa inexistencia y la completa existencia, entre el 0 y el 100%, para un cierto alelo, si hay un segundo alelo, entonces ese alelo tendría que ir ajustándose a las frecuencias del primero. Y en el caso de los heterocigotos, a medida que las frecuencias de un alelo aumentan y las otras van disminuyendo, comienza a aumentar la heterocigosidad, pero hasta un máximo, ¿no es cierto?, que sería igual a 0,5 aquí. Y luego comienza después a disminuir la heterocigosidad. O sea, se alcanza el máximo de heterocigosidad cuando las frecuencias de P y Q son iguales.
Ahí tenemos, las frecuencias de P y Q son iguales. Cuando las frecuencias de P y Q son iguales, se alcanza el máximo de heterocigosidad. Eso es el modelo de Hardy-Weinberg. Bueno, recordemos que el modelo Hardy-Weinberg es nuestro modelo nulo, es como el fundamento de la genética de poblaciones, ¿no es cierto? En realidad son proporciones, nada más, son proporciones, es una forma de simplificar la realidad. Entonces, a alguien se le ocurrió hace algunos años, muchos años atrás, pero en realidad el modelo quedó en desuso porque era no práctico del punto de vista técnico, no era práctico usar este modelo. Resulta que no era práctico usarlo porque requería mucho poder de cómputo. Entonces, cuando se desarrolla este modelo bayesiano, Mr. Bayes, el señor Bayes, ¿no es cierto? Un matemático, no habían otras formas de hacer el cálculo que no fuesen a mano. Entonces, imagínense los cálculos como eran en el siglo XVII, XVIII, eran, ¿no es cierto?, libros y libros y libros y libros de cálculos. Y si había un error, imagínense, había que hacer todo de nuevo. Entonces, esto no era práctico usar, ¿no es cierto?, esta metodología. Esta metodología bayesiana supone entonces una distribución de frecuencias alélicas que, fíjense, ¿se parece o no se parece a la distribución de Hardy-Weinberg? Bastante, ¿no es cierto? Nos da la densidad de probabilidades, acá la frecuencia que se encuentra cada alelo, ¿no es cierto? Y se parece bastante a medida que aumenta la frecuencia de uno, disminuye la otra, etc. Y la de los heterocigotos aquí, tenemos entonces una distribución de frecuencias alélicas que se aproxima bastante a una distribución conocida, en la distribución de Hardy-Weinberg. ¿Por qué se dice que usar como medida para estimar los parámetros sería útil hacerla a partir de una distribución conocida? Porque la distribución conocida no tiene fuente de error. No hay error, no hay, esto es un modelo matemático, ¿no es cierto? Estos son los números, y estos números no van a cambiar, es un modelo, ¿no es cierto? Es una ecuación, una distribución. Por lo tanto, cuando yo hago estimaciones de parámetros a partir de esto, entonces no debería una fuente de error, estoy disminuyendo la fuente de error. Al disminuir la fuente de error me estoy aproximando más hacia la verdad, ¿cierto? Estoy disminuyendo la probabilidad de cometer errores de tipo 1. Fantástico. Entonces, en lugar de usar las frecuencias en la muestra, las frecuencias de los heterocigotos a partir de los datos de la muestra, yo voy a usar una distribución conocida para calcular la heterocigosidad. Entonces voy a usar los datos de las frecuencias de los alelos en mi muestra, y eso lo voy a contrastar con lo esperado de acuerdo con este modelo bayesiano. El modelo bayesiano entonces utiliza esta distribución que se llama beta, que tiene dos parámetros. Los parámetros se llaman pi y teta, los que podemos configurar para que correspondan a la frecuencia de los alelos. P, en el caso de pi, ¿no es cierto?, será el alelo, la frecuencia del alelo, la frecuencia P, la frecuencia de cada alelo, P1, PI, P2, P3, P4, etcétera, ¿no es cierto?, hasta N. Y el valor de FCT será el valor teta. Entonces tenemos una esperanza, la esperanza de encontrar individuos con un cierto alelo será igual a pi, y la varianza de los heterocigotos, recordemos FCT, será igual a pi por 1 menos pi por teta. Y estos valores no cambian porque vienen de la distribución beta. Para completar el modelo bayesiano, entonces hace falta especificar a priori los parámetros. Estos son mis parámetros, los voy a entonces especificar a priori. En ausencia de cualquier conocimiento previo sobre los parámetros, entonces se puede partir todo en 0 o en 1. Nosotros podemos ir jugando. ¿Qué pasa cuando el parámetro es igual a 0? Cuando es igual a 0,1, cuando es igual a 0,2. Y eso
puedo ir jugando con esos números en un computador, con un software. Un software me permite hacer todo eso sin tener que hacerlo yo a mano, ¿no es cierto? Entonces el software me va a ir calculando todos los valores posibles cuando se comienza con distintos valores de los parámetros. Me va a calcular entonces todas las probabilidades posibles con distintos valores de los parámetros. O sea, moviéndose, la luz, moviéndose a lo largo de cada una de las curvas de esta distribución. Me va a calcular entonces todas las posibilidades. Y por eso que se van a demorar mucho estos programas, ¿no es cierto? Porque hay un enorme poder de cómputo, los poderes actuales lo pueden hacer, pero de todas formas, ¿no es cierto?, requiere mucho poder de cómputo. Entonces me van a hacer todas las simulaciones, con P igual 0,5 y θ igual 0,05, me va a generar eso, con P igual 0,5 y θ igual 0,1, con P igual 0,5 y θ igual 0,4, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todas las posibilidades, todas las posibilidades de valores que puede tomar pi y que puede tomar beta, ¿no es cierto? Pi o P, ¿no es cierto? O sea, todos los valores diferentes que podría tomar los parámetros. Y me va a generar entonces todas las posibles curvas de distribución que podría adoptar beta. Con eso ahora yo puedo estimar entonces los valores de heterocigosidad, ¿no es cierto? La heterocigosidad, recuerden que era esta. Esta es la heterocigosidad. Yo puedo entonces ahora, basándome en este modelo, que ya no incluye error, ¿no es cierto?, por efecto del tamaño de la muestra, sino que simplemente yo tomo de mis datos, tomo los valores de las frecuencias de los alelos, y con las frecuencias de los alelos veo, ¿no es cierto?, qué posibles... ¿me pueden confirmar que me estén escuchando? Porque aquí se apaga y se enciende la luz. Sí se escucha, profesor. ¿Sí? Aquí estamos, profesor. Sí. Gracias. Sí, porque vivo en una zona aquí de Talca que tiene frecuentes problemas de alza y baja de voltaje, y prácticamente la luz aquí se apagó, menos mal que el computador sigue funcionando. Entonces, como les decía, tengo la frecuencia de los alelos, que son mis datos, y luego veo cómo mis datos se ajustan o no al modelo predicho, al modelo, ¿no es cierto?, de la distribución beta. Si se ajustan o no se ajustan. Entonces, para eso calculo todas las posibilidades. El computador me va a calcular todas las posibilidades, ¿no es cierto? Y después de haber hecho todo eso, me va a arrojar un valor. Un valor. Aquí está el valor bayesiano para la endogamia, 0,52. El valor bayesiano para las diferencias genéticas entre sus poblaciones, 0,19. Aquí están los máximos calculados, entre 0,32 y 0,70 fueron los extremos, el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo, ¿no? ¿Qué es lo que uno podría concluir de este cálculo bayesiano? Que se parece mucho al cálculo de Berry-Cockerham, ¿no es cierto?, particularmente para la endogamia, no así para las diferencias genéticas entre poblaciones. ¿Qué más podemos concluir de todo esto? Que el cálculo directo puede ser muy engañoso, porque está fuertemente perturbado por el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Que los estadígrafos de Ney subestiman significativamente el FIS, mientras que el de Berry-Cockerham, nosotros, se parece mucho al bayesiano. Las estimaciones bayesianas entonces permiten comparaciones más convenientes de diferentes estimadores, y los intervalos son más creíbles porque hay menos error, porque estamos usando una distribución conocida para el cálculo de la heterocigosidad. No estamos usando a priori, ¿no es cierto?, los datos de la muestra, sino que en realidad estamos como hacer comparaciones a posteriori, ¿no es cierto? Lo que nos permite entonces evitar el tener que hacer lo que se llama el cálculo y el recálculo,
¿no es cierto?, de los valores de F, normalmente acá, para ir descartando errores en los... hacemos cálculos, se calcula una vez, se calcula 2 veces, 3 veces, ¿no es cierto?, se va calculando n veces, 1000 veces, 5000 veces, 10.000 veces, etcétera, para llegar a valores de frecuencias. ¿Ven ustedes cómo se me apaga la luz? Para alcanzar valores de frecuencias cercanos a la realidad. Para eso tengo que ir haciendo entonces cálculos asintóticos, permutaciones, etcétera. Porque tengo una limitación, que es el tamaño de la muestra y el número de loci que puedo estudiar. Bien. Cuento entonces con herramientas. Cuento con herramientas estadísticas para poder cuantificar las diferencias genéticas entre poblaciones. Y estas herramientas, estos estadígrafos, se calculan gracias a herramientas informáticas que me ayudan, ¿no es cierto?, al cálculo. Son calculadoras. Finalmente, nosotros los softwares que vamos a revisar después del recreo, vamos a tener nuestro segundo práctico. Esos valores de F que vamos a calcular, ya sea desde la aproximación frecuentista o ya sea a partir de una distribución conocida, Bayes, ¿no es cierto?, esos valores de F, ¿no es cierto?, son indicadores entonces de las diferencias genéticas entre las poblaciones. Nos permiten decir si dos poblaciones son distintas o no en cuanto a su diversidad genética. Si una población en el tiempo se ha diferenciado genéticamente, de acuerdo con cuál sea mi pregunta. Entonces, los software que vamos a utilizar a continuación son, hay un software que se llama Population, que nos va a permitir estudiar la frecuencia. Marcela, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Structure es el otro programa que vamos a usar. Population dije primero, y GenPop también, que nos va a permitir entonces hacer cálculos de los estadígrafos de diferenciación F, usando las frecuencias alélicas para estimar las frecuencias de los heterocigotos, y Structure, que es un programa que nos permite hacer cálculos de estimaciones de las diferenciaciones genéticas F, usando ahora usando los datos, usando las frecuencias que se encuentran los alelos en mi muestra, pero haciendo las estimaciones de la heterocigosidad basándose en una distribución conocida. Yo les decía que estas dos aproximaciones, Bayer y Cockerham y Bayesian, son no excluyentes, son complementarias. Cuando uno publica, normalmente piden ambos tipos de estimaciones y una discusión al respecto si es que hay diferencias, no sé que podrían si son parecidas, como en este caso, prácticamente no hay que discutir nada, pero en algunos casos podría explicarse porque hay un problema del tamaño de la muestra, ¿no es cierto? El bayesiano podría revelar que hubo un problema con el tamaño de la muestra. Uy, aquí me estoy quedando sin luz. Al momento de calcular la heterocigosidad. Eso es lo que vamos a hacer en el práctico a continuación. La próxima semana vamos a seguir con esto, es cómo las distintas fuerzas que conducen la evolución, las migraciones, la selección natural, la deriva, pueden ir modificando las diferencias genéticas, las pueden acrecentar o las pueden disminuir en algunos casos, cómo evolucionan las poblaciones. Eso es lo que vamos a conversar la próxima semana. Ahora, a continuación, después de unos 15 minutos, 20 minutos de descanso, vamos a, con la ayuda de Daniela nuevamente, vamos a explorar entonces estos softwares que nos permiten hacer estas estimaciones de las diferencias genéticas entre poblaciones. No sé si antes de hay alguna pregunta, por favor.
Ecología molecular. Más perdida que la chucha, ¿no? ¿Cómo estás tan perdida, Marcela, por favor? Están todos así de perdidos. El álgebra María, sí, eso es cierto, el álgebra María. Pero lo que me interesa es que, Todos los cálculos que hay que hacer. claro, los cálculos, ¿no es cierto? Pareciera, pero los cálculos los hace el computador. Es Sí, una y es que uno la se complica consecuencia. pensando que uno tiene que hacer eso porque igual son varias cosas que tiene que recurrir, pero, o sea, entendiendo la base de cómo funciona, Eso, como dijo usted la es. clase pasada, es como que uno puede aplicarlo, sin saber lo que significa. Claro, yo le he ido mostrando esta álgebra, ¿no es cierto?, para demostrarles que existe un fundamento teórico en el uso de las herramientas para el estudio de las características genéticas entre poblaciones, dentro y entre poblaciones. Pero finalmente son eh, eh, formas de cálculo de la heterocigosidad. Recuerden eso. Eso es finalmente. Todo esto es para calcular heterocigosidad. El método directo, el método de Ney, el método de Berry-Cockerham, el método bayesiano, son formas de estimar la heterocigosidad esperada y compararla con la observada para decir, ¿no es cierto? Mire, esta población está cambiando, esta población es distinta a esta otra población. Sus características de diversidad genética son distintas, la forma en que se organizan los organismos, se reproducen dentro de una subpoblación es distinta a cómo se están reproduciendo los organismos en esta otra población. Y, y todo esto lo revelan los marcadores moleculares, no nos olvidemos, los marcadores moleculares son los que me revelan el genotipo. Y usando el genotipo, los genotipos, yo calculo las frecuencias de los alelos. Y con la frecuencia de los alelos yo estimo la heterocigosidad. Y con la estimación de la heterocigosidad o diversidad genética, yo puedo acceder a las diferencias genéticas entre las poblaciones. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hacer entonces un alto de 20 minutos, son 10 para las 11, a las 11 con 10 minutos nos reincorporamos, va a estar Daniela en ese momento y comenzamos nuestro práctico número 2. Listo, profesor. Muy bien. Ok, gracias.